Empezamos. Antes que todo, es un verdadero placer compartir con todos ustedes este encuentro por Nueva República. Obviamente que este encuentro tiene trascendentes, pero muy trascendentes antecedentes. Entre ellos, obviamente, se encuentra el Congreso Constituyente Ciudadano, que juntos realizamos en el año 2017. Durante todo un año logramos una propuesta colectiva de nueva Constitución Política de México, y es un placer contar con todos ustedes y, desde luego, disfrutar de cada una de las páginas de esta obra que pusimos en manos del nuevo régimen, precisamente compartiendo un esfuerzo de académicos, de ciudadanos y de todo México. Desafortunadamente, pues no fue considerado, y quiero nada más hacer una brevísima reflexión. ¿Qué hubiera pasado de haberse considerado esta propuesta colectiva que ustedes conocen y que pues nuevamente la pongo en vista? Primero, si se hubiera aplicado, tendríamos una nueva Constitución Política de México porque las condiciones estaban dadas para ello. Tendríamos título primero con un nombre, porque el título primero no tiene rubro. El rubro sería los fines del Estado y los derechos que consagra. Solicitamos a quien tenga abierto su micrófono, vamos viendo quién, porque no podríamos avanzar si seguimos. Adolfo, tu micrófono. Javier, tu micrófono. Sería conveniente, doctor, que quien está titular de la videoconferencia sea quien nos esté inhabilitando, y esté al pendiente de que no estén habilitados teléfonos. Greco, por favor, estás pendiente de este detalle tan importante, porque no podemos, tenemos que ser muy ejecutivos. El poco tiempo que tengamos juntos tenemos que ser muy productivos. Bien. Sí, doctor. Entonces tendríamos rumbo, porque el título primero, ustedes saben, marca rumbo al país a través de los fines del Estado mexicano. Tendríamos un título segundo, ya también con rubro, porque se refiere a la organización política para la calidad de vida y el bien de todos. Y tendríamos obviamente un sistema político electoral, no como el desgraciadamente tenemos, un sistema que está elaborado en torno al dinero, en torno a los intereses creados y con divorcio a los ciudadanos. Veremos en la tercera parte de este evento. Tendríamos en el título tercero un cambio sustancial al alejarnos de la teoría de la división de poderes y arribar a la teoría de la clasificación superpoder de la humanidad, el poder de la sociedad, y obviamente incluiríamos el poder electoral, que precisamente es lo que pretenden eliminar al INE, y todo lo contrario, hay que fortalecerlo, pero desde luego no como está, desde que nació el siglo pasado, en el que me tocó ser consejero ciudadano, hice el señalamiento claro y preciso que nacía mal, juez y parte. Un instituto cuyos consejeros son designados por las fracciones parlamentarias, es decir, los partidos políticos, para los partidos políticos. Es una vergüenza que hayamos durado tantos años con este Instituto Federal Electoral y después INE, y que desafortunadamente no, es una estructura que nació mal. Ya la propuesta que hagamos será muy significativa. Tendríamos, obviamente, tres funciones generales del Estado. Entre ellas tendríamos la función de procuración de justicia y seguridad jurídica. Ya estaríamos corrigiendo de tajo los problemas de la inseguridad, de la delincuencia,
de la impunidad. Y estaríamos ya trabajando en eso en estos momentos. Y obviamente tendríamos un poder judicial no viciado, no tan formalista, y desde luego en un plan de evitar la corrupción. Porque desafortunadamente el Consejo de la Judicatura Federal es un fracaso. Es una copia que no ha servido para nada y que no está manteniendo la disciplina, y más, excluye a la Suprema Corte. Tendríamos un título cuarto diferente, creando la acción contra la corrupción y los tribunales de responsabilidad del servicio público, porque el juicio político no funciona. En el título quinto tenemos la fortaleza del pacto federal, la autodeterminación de todas las expresiones del Estado, desde la familia, la comunidad, el municipio, el Estado interfederal, etc. Tendríamos un título quinto, un título sexto, totalmente enriquecido, porque el título sexto se refiere al derecho al trabajo y la previsión social, y tendríamos, obviamente, todos los desarrollos en ese título. Desarrollo del trabajo y la seguridad social, desarrollo económico y energético para la producción, desarrollo empresarial, desarrollo ecológico, todos los desarrollos. Tendríamos, obviamente, igual un título séptimo donde se estableciera con toda claridad las competencias y las prevenciones generales de la Constitución, y un título octavo totalmente enriquecido respecto de reforma de la Constitución y su inviolabilidad. Y todo esto, pues, todo esto desafortunadamente no se hizo, no nos escucharon desafortunadamente. Hemos luchado por un cambio del país y no nos han escuchado. Y esto obviamente nos desanima, pero ahora estamos en una nueva fase. ¿Por qué? Porque esta propuesta de nueva constitución pues es una propuesta que debe ser compartida con todos los esfuerzos que muchas instituciones, que muchos grupos han hecho. Y entre ellos, obviamente, nuevamente el Congreso Constituyente, que dirige el licenciado Marco Eduardo Murrueta, al que le doy la más cordial bienvenida, quienes han hecho un esfuerzo sin precedentes y tienen también un proyecto de nueva Constitución mexicana. Un abrazo, mi estimado Marco Eduardo. Es un placer que estés con nosotros, porque sí necesitamos articular esfuerzo todos los mexicanos que queremos realmente un cambio en el país, por un cambio plural, abierto, incluyente, un cambio que nos beneficie a todos los mexicanos. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la invitación, y aquí estamos presentes para compartir y dialogar con esto que tú ya conoces, el nuevo proyecto de la Constitución 2021, que tú ya lo conoces. Ya lo conozco, así es, y que estamos analizando conjuntamente con el proyecto, con la propuesta que hemos logrado a través del Congreso Constituyente 16-17. Bien, con este objetivo fundamental del Congreso, que es precisamente actualizar nuestra propuesta y actualizar todo lo que hay, y tener ya en manos de muchas organizaciones un verdadero documento colectivo para Nueva República. Y yo sí quisiera, para dar inicio a este congreso, quisiera que nuestro distinguido maestro Marco Eduardo Murrueta declarara inaugurados los trabajos de este congreso, porque es realmente representante hermano en las tareas por una nueva constitución. Y con esto iniciaríamos, mi estimado Marco Eduardo. Pues todo un honor, no, la verdad no me lo esperaba, agradezco mucho la invitación y les doy un saludo fraterno a todas las personas, todos los amigos, a todos los compañeros que están aquí en esta
sala de Zoom y en este esfuerzo por lograr un nuevo consenso nacional a través de un nuevo proyecto político, una nueva constitución. Hemos dialogado un poco ya con Luis Ponce de León y nosotros por parte del Congreso Nacional Constituyente, pues brevemente les quiero decir que iniciamos a trabajar este proyecto de 2014 a 2015, hicimos el análisis de la Constitución de 1917, su historia y la ruptura que le habían hecho, sobre todo con la reforma energética de 2013. Y entonces, ante el aniversario, el centenario de la Constitución de 1917, pensamos que 100 años después, ya ahora con tanta tecnología, era necesario, y tantas situaciones sociales y ambientales, era necesario un nuevo proyecto constitucional, en lo cual estamos coincidiendo con este Congreso Constituyente que hoy está con ustedes iniciando su trabajo. Hicimos el anteproyecto en 2016, trabajamos el anteproyecto de una nueva constitución. En 2017, 13 de octubre, se instaló el nuevo Congreso Nacional Constituyente, así como este que se está instalando en este momento. Y en 2020 nos tardamos 3 años en formar el proyecto de nueva constitución que aquí está y que todavía está recibiendo pues enriquecimientos, modificaciones. Es un proyecto que se está sometiendo a consideración de todos ustedes, de todos los organismos, de todo el pueblo mexicano, y que nos interesa desde luego entrar en diálogo con lo que se está pasando aquí en esta sala, en este constituyente que hoy está siendo convocado y que sabemos que es un esfuerzo también muy serio, muy bien hecho, y me honra estar en este diálogo que augura una nueva posibilidad para México en un futuro no lejano. Eso es muy importante que lo pensemos, que podemos cambiar, hacer una transformación esencial de nuestro país, pues no para 2050, no para 2100, sino en un futuro cercano, en un futuro próximo, incluso pudiera yo decir máximo 2024, 2025, poder instalar una nueva constitución mexicana con un nuevo consenso en el cual estamos abiertos. Entonces, pues me honra esta invitación y esta propuesta que me hace el licenciado Luis Ponce de León para poder declarar en este momento inaugurados los trabajos de este Congreso Constituyente Ciudadano, al cual me adhiero y pues estaré pendiente y estaremos dialogando y obviamente les daremos a conocer algunas de las cosas que nosotros hemos trabajado. Quisiéramos la retroalimentación por parte de ustedes, quisiéramos sus observaciones, haremos las propias a lo que ustedes estén pensando y esperamos en este diálogo integrarnos como un proyecto consensuado para un país justo, equitativo, fraterno, libre, solidario y verdaderamente democrático. Con estas palabras hago la declaratoria inaugural de este Congreso Constituyente, reiterando el honor por haber tenido esta oportunidad. Muchas gracias, licenciado Luis Ponce de León. A usted, a ti, maestro Marco Eduardo, gracias. Con esto damos inicio a los trabajos del Congreso Constituyente Nueva República. Para ello, de acuerdo con el orden del día, empezamos con el tema de justificación de una nueva república, justificación de una nueva constitución. Para ello, se abre el registro. Solicito a la secretaria de este Congreso sea tan amable en anotar a las personas que van a participar para que señalen de manera muy sencilla, en un término no mayor de 5 minutos, por qué es necesario que nos organicemos, por qué es necesario que dejemos de ser simples espectadores de los que unos cuantos hacen y por qué tenemos que esforzarnos por las nuevas generaciones. Se abre el registro de ponentes. Adelante, doctora Adelina Brigitte Hernández, para que haga el registro correspondiente de los ponentes en este punto. Y quiero señalarles que tendremos otro punto que es el de la reforma político-electoral. Ese es, haremos también como ahorita el registro de ponentes y estaremos obviamente avanzando en este Congreso. Desde luego la pandemia nos obliga a hacerlo de esta manera, pero cuando tengamos la oportunidad estaremos ya en contacto directo. Entonces, tiene usted la palabra. ¿Quiénes se registran para justificar? El compañero Ricardo, el doctor Ricardo Vázquez.
¿Alguna otra persona, algún otro compañero o compañera que se registre? Doctor, el maestro notario Arturo Nosari. ¿Me puedo registrar yo también? Claro, claro, Marco, será un placer. Entonces, el maestro Marco Eduardo Murueta. ¿Alguna otra persona? Bien, me autorregistro. ¿Quién más? Se registra Brigitte también. También incluya mi nombre en la parte final. ¿Quién más se registra? Bien, tenemos 4 ponentes y por el orden del registro se hará la participación. Entonces, tenemos de inmediato, le damos la palabra al doctor Ricardo Vázquez. Adelante, mi estimado Ricardo. Muchas gracias. Gracias a el Congreso Constituyente Nueva República. Gracias a usted, doctor Luis Ponce de León, por preocuparse por una nación seria, una nación decente y digna. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, muchas gracias. El pacto federal que actualmente tenemos tiene más de 637 reformas a sus artículos en prácticamente 104 años, lo que significa que ha sido desnaturalizado por contener reglas en la Constitución, la cual solo debería de tener principios. El pacto federal no está siendo equitativo, no está siendo dignificador de la sociedad, mucho menos de los individuos que habitamos en este país. 65 millones de mexicanos en situación de pobreza y casi 20 en situación de miseria, significa que el Estado ha fracasado. Y me refiero al Estado, al gobierno, junto con la población, porque también el territorio lo tenemos sobreexplotado, sobre todo por mineras extranjeras. En estas cuestiones yo toco primordialmente asuntos de índole de seguridad para todos los mexicanos. No tenemos seguridad pública, no tenemos seguridad social, no tenemos ningún tipo de educación de altura, no tenemos filosofía aún en las materias de las escuelas, no tenemos vocación de servicio en la inmensa mayoría de los servidores públicos. El artículo 19 constitucional establece reglas, ahí está reglamentado la prisión preventiva oficiosa, cuando por eso se llaman normas reglamentarias, porque esas deben de estar contenidas en las leyes reglamentarias. En fin, señalar todos y cada uno de los problemas que tenemos es como el acceso de los candidatos a elección popular que son nombrados por los partidos políticos y que son la causa primordial de todo el problema endémico y pandémico que tenemos denominado corrupción, denominado impunidad. Hay que terminar de tajo con esto y yo propongo precisamente que veamos el bienestar social. Somos uno de los países más corruptos de la OCDE, uno de los países que menor desarrollo tecnológico tienen, uno de los países que mejor bienestar y calidad de vida tiene la sociedad. Por estas y múltiples razones, propongo que en la Constitución dejen de establecerse reglas. El artículo 41 es en sí una ley reglamentaria, el artículo 19 es una ley reglamentaria, es decir, no podemos continuar con estas aberraciones constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Vázquez. En el uso de la voz, el señor notario Arturo Nosari. Tu micrófono, Arturo. Enciende tu micrófono, mi estimado Arturo Nosari. Ok, ahí está. Ahora sí. Adelante. Muchas gracias. Un saludo a todos. Pues mi reconocimiento a
al doctor Luis Ponce de León por esta iniciativa a la que nos hemos unido todos. Creo que finalmente es el conocimiento público que la inestabilidad política que actualmente vivimos y que nos obliga a reflexionar precisamente hacia un nuevo sistema político y obviamente debidamente garantizado por una nueva constitución que ha sido, como todos lo sabemos, mancillada prácticamente al arbitrio y capricho de los diputados y del Ejecutivo. Yo considero que actualmente se están dando violaciones graves al Pacto Federal, que tenemos que poner candados que impidan, a como dé lugar, que desde Palacio Nacional se nos impongan medidas a los mexicanos que solamente sean del capricho y que de la voluntad de una sola persona. Tenemos que sentar las bases de un nuevo México. La situación en los estados es cada vez más difícil. Nuestra falta de participación creo que es una de las cosas más importantes que yo quisiera destacar esta convocatoria, a que todos nos quitemos un poquito, demos un poquito más de nuestro tiempo hacia las cosas importantes que México nos está reclamando. Tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo, salir de nuestras oficinas y dedicarnos más al trabajo de nuestro país. Tenemos que buscar de todas formas que lleguen los mejores hombres al gobierno de México. Ahora estamos padeciendo situaciones muy graves de gobernabilidad por falta de orden y de dirección en nuestra política pública. Entonces yo sí creo que es una nueva oportunidad para que tengamos esta posibilidad de una nueva república y obviamente pues me sumo y me uno a los esfuerzos de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Arturo Nosari. Es un placer invitar ahora a Marco Eduardo para que sea tan amable, Murueta, para que sea tan amable en exponer la ¿Puedo ponencia. compartir pantalla? Adelante. Sí, claro, claro. Quería usar unos 3 minutos para leer algunos de los Adelante. puntos que nosotros pusimos como considerandos de nuestro proyecto constitucional. 1. Que el sistema económico capitalista continúa empobreciendo a los pueblos del mundo y depreda la naturaleza del planeta. 2. Que los mexicanos continuamos viviendo en crisis por la grave descomposición y sometimiento a intereses antinacionales de casi todos los gobiernos federales, estatales y municipales que hemos padecido desde 1940. 3. Que la mayoría de los gobernantes en México han estado sometidos a gobiernos extranjeros y han permitido la entrega, el despojo y el saqueo de los recursos naturales del territorio de nuestra nación, propiciando así su destrucción y su dependencia tecnológica y alimentaria. 4. Que la gran mayoría de la población padece un grave y progresivo deterioro económico y vive en la marginación, en la pobreza y en la pobreza extrema, mientras unos cuantos ocupan los más altos niveles de riqueza mundial. 5. Que la corrupción, impunidad y conflictos de intereses son características de la mayoría de quienes han ocupado los cargos públicos de 1940 a la fecha. 6. Que se ha traicionado el espíritu de la Constitución de 1917 con las reformas que se le infligieron entre 1988 y 1994 y entre 2006 y 2016. 7. Que se han dañado gravemente a la nación con el genocidio que significan decenas de miles de ejecuciones, feminicidios y desapariciones forzadas desde 2006 a la fecha. Javier Carreño. 8. Que se han traicionado los intereses populares por parte de la partidocracia vigente y de supuestos representantes del pueblo que participan en ella. 9. Que continuamente se tergiversa y se manipula la información por parte de la mayoría de los medios masivos de comunicación. 10. Que se han despedido, censurado, reprimido, asesinado y desaparecido a una gran cantidad de periodistas y luchadores sociales. 11. Que se ha roto el pacto federal a través de la centralización de la economía y la política. 12. Que existen altos niveles de violencia generalizada y cotidiana que afectan a todo el territorio nacional.
13, que hay desesperación, frustración y furia en la mayoría de la población por el cúmulo de injusticias y violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos que desde hace décadas se han venido padeciendo y siguen creciendo en todo el país. 14, que se han venido destruyendo y contaminando los bienes naturales como aguas, bosques, ríos, generando un ecocidio por la desaparición de especies animales y vegetales motivados por la apropiación privada y la devastadora explotación minera, petrolera y agrícola. 15, que han venido surgiendo y se han desarrollado movimientos dispersos y permanentes en nuestro país y en otros países, especialmente los movimientos de jóvenes y de mujeres en demanda de justicia. 16, que se han realizado varios esfuerzos complementarios de unidad en la diversidad para abrir un nuevo proceso constituyente y establecer una nueva forma de gobierno en el país. 17, que se requiere dar cauce organizado a la voluntad popular para realizar una verdadera revolución social, económica, cultural, ambiental y política en México. 18, que es necesario organizarnos como pueblo para la construcción de una nueva sociedad del afecto, donde cada persona se sienta parte y contribuya al bienestar de su comunidad, municipio, estado y país. Y 19, que la soberanía pertenece al pueblo por derecho y que el artículo 39 de la Constitución de 1917 reconoce que la soberanía se origina y reside en el pueblo y que éste tiene la facultad en todo momento de cambiar la forma de su gobierno, que la soberanía es inagotable y es intransferible e indelegable en cualquier poder público. Esos son los motivos que nosotros encontramos para convocar a un nuevo constituyente. Excelente, muchísimas gracias, mi estimado Marco Eduardo Urueta. Es un placer escucharte. Les comentaba yo a los compañeros que no somos los únicos que soñamos para programar, que programamos para realizar, que hay esfuerzos paralelos y te mandamos un abrazo a ti y a todos los que han hecho posible esta Constitución Mexicana 2021. Un abrazo. Y entonces, pues ahora me toca a mí los 5 minutitos para señalar por qué es necesario una nueva Constitución. Obviamente que las instituciones han sido rebasadas. La clase política, derivada de un sistema político electoral viciado, ha generado conductores políticos que han sido totalmente rebasados y que no están comprometidos con el pueblo de México. Quienes desafortunadamente no han resuelto los graves problemas del país y ni se ocupan ni se preocupan por los problemas del país. Tenemos una gran inseguridad y no hay acciones concretas. Junto con la inseguridad tenemos la delincuencia organizada que avanza, la impunidad que está presente, la pobreza sigue presente. Hay muchos aspectos, desafortunadamente, que es necesario revisar. Muchos de los luchadores que aquí estamos, tenemos una gran esperanza el 18 y con esa gran esperanza entregamos nuestro esfuerzo al nuevo régimen. Pero como ya lo señalé al principio, nuestro esfuerzo, la propuesta de una nueva Constitución Política de México, pues ninguno de estos aspectos fundamentales, esfuerzos realizados durante tantos años y durante un año concreto de Congreso, pues no fue posible. ¿Qué está pasando? A estas alturas el Congreso de la Unión sigue violando la Constitución. Los diputados y los senadores violaron la Constitución cuando trataron de ampliar el término del presidente de la Suprema Corte. Fíjense nomás. El Congreso actual, el nuevo régimen, de la esperanza que tenemos. La Suprema Corte sigue formalista, el Consejo de la Judicatura es un fracaso, es una copia, y no están resolviendo las denuncias y quejas contra los corruptos jueces y magistrados que estamos padeciendo los mexicanos. Propusimos un Consejo de Procuración de Justicia y Seguridad para enfrentar a la delincuencia. ¿Qué se hizo? Nada. Se nombra un solo procurador, todo unipersonal, en lugar de consejos. Nosotros propusimos un sistema semiparlamentario a través del Consejo de la Administración Pública
propuso un consejo de Procuración de Justicia y Seguridad con consejeros que vayan cambiando a traer un sistema totalmente novedoso que es precisamente para escoger a las mejores personas que puedan conducir las instituciones técnicas de este país. No se ha logrado tampoco. Seguimos en una situación difícil. Cada día hay menos empleo y los empleos que hay son subempleo. Entonces, pues sí es necesario y urgente nueva constitución. Nuestra constitución permite que sea la Corte la única que señala qué leyes son constitucionales y qué leyes no son. El resultado desastroso. Esta semana es la prueba contundente. ¿Cuál es el resultado? Que los mexicanos estamos padeciendo leyes inconstitucionales, leyes que los ministros de la Corte dijeron que eran constitucionales y son inconstitucionales. Y viceversa. O sea que ellos tienen la palabra. Si en materia electoral tienen la palabra, nadie puede pararse. Acabaron con el juicio de amparo. No tenemos juicio de amparo en materia electoral cuando se violan los derechos a votar y ser votado. Es un problema muy grave que el sistema político electoral gira en torno al dinero. Quien tiene dinero para ser candidato independiente y tiene dinero para pagar a los gestores auxiliares, pues puede serlo. Aunque no tenga ningún reconocimiento y ninguna lucha y ninguna propuesta ni nada. Quien quiera fundar un partido y no tiene dinero, olvídense, tampoco. Porque el sistema político es corrupto y corruptor. Bueno, pero vamos a hablar más adelante del sistema. Simplemente estoy señalando que han sido rebasadas las instituciones y que padecemos de una gran cantidad de leyes contrarias a la Constitución y que tiene el monopolio para decidir qué y qué la Suprema Corte y que tenemos que padecer los mexicanos lo que decían unas cuantas personas. Eso es lamentable. Y el resultado lo tenemos a la vista, la inseguridad, la impunidad. Un Estado que no respeta el orden jurídico, es decir, un Estado que no protege a los ciudadanos y que no sanciona a los delincuentes, un Estado que muchos le han llamado fallido y yo les llamo Estado de impunidad. Y el estado de impunidad en México está presente, no obstante los esfuerzos que se han hecho. Aquí mismo señalamos nosotros que cuando concluimos el Congreso Constituyente Ciudadano, en la Plaza de la Constitución hicimos una marcha hacia el Senado de la República y que en esa marcha que hicimos entregamos no solamente el proyecto, esta propuesta, sino aparte entregamos una demanda ciudadana al entonces presidente Peña Nieto. Y ahí les demandamos, precisamente les dijimos que por qué no estaban funcionando, porque al 40% funcionaban las refinerías. Ahí le dijimos que por qué tanto gasto en materia de administración de justicia. Ahí le dijimos, denunciamos a los traidores de México, al pacto contra México. Y les entregamos obviamente la demanda ciudadana. Nunca nos respondieron, violaron el artículo 8 constitucional y nunca nos respondieron. Desde luego que hicimos varios pronunciamientos sobre todos los problemas del país. Por fortuna, esa demanda ciudadana, pues hay que decirlo, en este régimen se está atendiendo, sobre todo en la cuestión energética, nos da gusto que se esté atendiendo porque pues, fue un gran despojo. Fue un pacto contra México. Y hay que decirlo, lo que es. Aquí hay que decir las cosas como son. Acuérdense que las verdades, el conjunto de verdades parciales hacen posible una verdad total. Y juntos vamos a ir construyendo verdades totales y juntos podemos arribar a Nueva República. Entonces estamos en el camino de lucha, aplaudiendo lo que es aplaudible, y, desde luego, rechazando lo que no es aplaudible. En eso estamos y con esto terminamos esta fase
del Congreso y empezamos ahora el punto número 4. Empezamos ahora con el tema de propuesta de una reforma político-electoral. Si no están cansadas ni cansados, podemos pues de una vez entrar a este tema sin necesidad de un receso. No sé, ¿alguien desearía algún receso o nos vamos para adelante? Yo bueno, veo que estoy muy bien. Excelente. Bueno, entonces seguimos adelante y desde luego ahora abrimos el registro para el segundo tema, que el tema ya es la reforma político-electoral. Entonces tienen el uso de la palabra, a ver cuántos ponentes se registran para que hagan las propuestas que correspondan. El doctor Ruperto Patiño. Sí, gracias. Director general del Instituto Mexicano del Derecho. Mario Manfer. Y el director de la Facultad de Derecho. Un gusto que estés con nosotros, mi estimado doctor Ruperto Patiño. ¿Quién otra? El doctor Ricardo Vázquez. ¿Alguna otra persona? Bueno. Y yo también quisiera el maestro Marco Eduardo Murrieta. Gracias, Marco. ¿Alguna otra persona que quiera incorporarse en la lista de ponentes? Bueno, pues me autopropongo también el número 4. Sí, muy bien. Doctor Ponce, si me permite, creo que la doctora Brigitte está queriendo participar. Activa su micrófono, pero no se escucha, doctora. No se escucha, doctora. A ver. Sigue sin escucharse, doctora. ¿Desea participar, doctora Brigitte, secretaria de este congreso que iniciamos hoy? No se le escucha, lo más. No se escucha. Quizá el microfonito que está hasta abajo de la computadora, si lo puede habilitar. Estaríamos pendientes, doctora, para ver en qué momento se activa su arregla. Por lo pronto empezaríamos ya con esta segunda fase y estaremos ya trabajando precisamente sobre la reforma político-electoral. Y damos el uso de la voz al doctor Ruperto Patiño. Muchísimas gracias, doctor Luis Ponce de León Armenta. Es muy breve lo que quiero exponer sobre el tema que ahora estamos abordando. Bueno, mi opinión es la siguiente. En un país en el que más del 50% de su población vive en situación de pobreza y pobreza extrema, en México hablamos de más de 60 millones de mexicanos con altos índices de analfabetismo, pueblos originarios que en muchos casos no hablan español, y una población que mayoritariamente no tiene acceso a los niveles básicos de la educación, y quienes sí han tenido acceso formal a los niveles básicos de educación, han recibido educación de muy cuestionada calidad, en la que la cultura cívica está ausente. Resulta una utopía afirmar que en México la democracia es un hecho. En México son los políticos, a través de los partidos políticos, quienes deciden el rumbo del país. Y yo me pregunto, ¿de cuántas personas estamos hablando? Y les puedo asegurar que no hablamos de más de 50 personas que tienen en sus puños, en sus mentes, en sus capacidades, la posibilidad de orientar el rumbo de este país, con una nula participación de la mayoría de la población, que no tenemos más recurso que la protesta, el malestar y la rebeldía frente a las autoridades. ¿Por qué sentimos que quienes se ostentan como autoridades no merecen nuestro respeto, ni mucho menos nuestra obediencia? Una reforma política tendría que tener como punto de partida el fortalecimiento de la educación cívica de todos los ciudadanos, y los candidatos a los puestos de elección popular deberían surgir de los grupos de los grupos ciudadanos y no de los dirigentes de los partidos. Es una aberración el